El tema es higiene de manos y superficies en tiempos de pandemia. Además del saludo tradicional, en nombre de toda la gente que trabaja de mi equipo en el Instituto Nacional de Salud, este día concluimos un segundo ciclo y abrimos la puerta ya para un tercer ciclo de conferencias del Instituto Nacional de Salud acerca de prevención de COVID-19 en la nueva normalidad, con un tema sumamente valioso para nosotros, tanto para el personal de salud como para la población en general. Antes quiero agradecer y destacar la gran ayuda y apoyo, la participación de la licenciada Yolanda Figueroa, quien a través de la Academia Escolab de B. Brown de Centroamérica y el Caribe ha apoyado al Instituto Nacional de Salud con la realización de estos eventos y por facilitar la participación de Viviana Muñoz, a quien doy la bienvenida, y a todas las personas que cada semana han recibido estos conocimientos, aportes del Instituto para la actualización y el fortalecimiento de competencias para la atención en salud y aportes de B. Brown desde su experticia en el tema. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan cada año a millones de pacientes en todo el mundo. Son consecuencia involuntaria de dicha atención y pueden ocasionar serias complicaciones, hospitalizaciones más prolongadas, discapacidad y representan costos económicos para los pacientes, para sus familias, para el Estado, lo que se convierte a su vez en una carga económica adicional al sistema sanitario, pero son totalmente prevenibles con una adecuada higiene de manos y medidas correspondientes. En las actuales circunstancias de la pandemia COVID-19, aplicar las medidas higiénicas adecuadas y oportunas representan la diferencia entre enfermar o no y entre la vida y la muerte, y serán la práctica obligatoria en la nueva realidad mundial, porque esto es inminente. Según la Organización Mundial de la Salud, es posible llevar a cabo prevención partiendo de prácticas correctas, basadas en información científica y aplicar las acciones eficaces para mejorar la seguridad de los pacientes. Para conocer información actualizada al respecto, este día tenemos la participación de Viviana Muñoz, magíster en Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid, con gran experiencia clínica y docente en cuidados intensivos. Es especialista en manejo avanzado de heridas y control y prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Es enfermera docente para Latinoamérica en manejo avanzado de heridas y control de infecciones para la división OPM de B. Brown y asesora de Academia Escolab. Estos conocimientos son un recurso importante que permite tomar decisiones informadas para cuidar la salud y prevenir enfermarse. Con conocimientos confiables, en el caso del instituto, lo hacemos con evidencia científica y promovemos estas prácticas siempre. Recordemos que la información oportuna y basada en la evidencia es la mejor vacuna contra los rumores, contra la desinformación y contra los malos resultados. En este contexto quiero darle paso a Viviana para que nos deleite con su presentación, nos informe y nos actualice a la comunidad médica y a los equipos de salud de mi país. Muchas gracias, doctora. Si la dejo en compañía de todos mis colegas y compañeros. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí frente a ustedes, cerca, pero a la distancia, ¿cierto? A través de esta webinar. Agradezco también a la Academia Escolab y a B. Brown Medical de Centroamérica y el Caribe por esta invitación, y estoy comprometida con la educación, con el entrenamiento clínico de todos los profesionales de salud en Latinoamérica, a fin
En este caso, el tema que nos reúne es el control de infecciones, a fin de promover, ¿cierto?, las mejores prácticas para el control de las infecciones asociadas a la atención de salud y también, en este caso, el control de la pandemia del coronavirus. Voy a dejar de compartir mi pantalla, mi imagen, y voy a compartir la presentación. Quiero saber si se ve mi pantalla, Yolanda. Sí se ve muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Cualquier problema que haya con la red, si es que llegas a ver algún problema, se comunican conmigo, me avisan, porque a veces hay problemas de conexión. Bueno, partimos. Esta webinar, el nombre de esta webinar se llama Higiene de manos y desinfección de superficies en tiempos de pandemia. Dentro de los temas que vamos a tratar va a ser el impacto de las infecciones asociadas a la atención de salud y los costos, específicamente relacionado con la pandemia, los mecanismos de transmisión del coronavirus, el impacto que tiene la higiene de manos y la higiene de superficies para el control de las infecciones asociadas a la atención de salud y también para el control de esta pandemia por coronavirus. Porque nos importa, queremos que estés aún más protegido. Este es el mensaje. Estamos transmitiendo este mensaje porque lo que queremos es que exista, ¿cierto? Que se implemente, que se implante, que sea sostenible en el tiempo una cultura de seguridad para todos, una cultura de seguridad para el personal de salud y una cultura de seguridad para el paciente. Este año 2020 es el año internacional de las enfermeras y de las matronas, y la Organización Mundial de la Salud, para celebrar este 5 de mayo, que es el Día Mundial de la Higiene de Manos, lanza un mensaje al personal de enfermería y al personal que trabaja en maternidad. El mensaje es claro y el mensaje es sencillo. Una atención limpia está en tus manos. Existe un rol, ¿cierto? Un rol estratégico, un rol preponderante en una acción segura y una acción limpia, ya que comienza con ustedes, que comienza con el personal de salud que trabaja atendiendo pacientes, ya sean pacientes COVID o pacientes no COVID. En este caso, el mensaje, porque es el año 2020, el año de los enfermeros y del personal de maternidad, la OMS lanza este mensaje y lanza también un mensaje a todos los líderes de control de infecciones para que empoderen a través de conocimientos al personal de enfermería y de maternidad para que disminuyan, ¿cierto?, las infecciones asociadas a la atención de salud y el impacto que tienen en el paciente desde el punto de vista de morbilidad, mortalidad, discapacidad y para los sistemas de costos. Las infecciones asociadas a la atención de salud son un problema de salud pública que va a afectar negativamente al sistema hospitalario, genera problemas médico-legales porque en algunas ocasiones los pacientes demandan a los hospitales porque estas infecciones no deberían haber ocurrido en primer lugar. Estas infecciones asociadas a la atención de salud generan mortalidad, es decir, que matan al paciente, lo pueden matar, ¿cierto? Generan morbilidad, incrementan la estancia hospitalaria, incrementan el consumo de antibióticos, incrementan las reintervenciones quirúrgicas, en general incrementan todos los costos de la atención a causa, ¿cierto?, de posibles reingresos para tratar estas infecciones asociadas a la atención de salud. Y el impacto económico es enorme, ya tenemos pocos estudios de costo aquí en Latinoamérica, pero los estudios de costos son determinantes para que nos demos cuenta de la realidad. Es decir, un hospital no puede tomarse el lujo de no invertir en prevención, porque siempre la prevención va a ser más económica que el tratamiento. Fíjense ustedes el impacto económico de las infecciones del tracto sanguíneo asociadas a catéter en Chile en el año 2015, ya son datos antiguos del 2015, el informe fue del Ministerio de Salud,
Y ese año se reportaron 1.049 infecciones del tracto sanguíneo asociado a catéter, y el costo por evento fue en ese año de más de $7.000 por evento. Solo en esas 1.049 infecciones del tracto sanguíneo, el ministerio o el sistema de salud se gastó muchísimos millones de dólares, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Por lo tanto, cuando un hospital decide implementar un programa de control de infecciones, ¿cierto? Un programa que contemple, ¿cierto?, estrategias de control de infecciones basadas en la evidencia, ¿ya? El costo de la implementación de un programa exitoso va a disminuir entre un 30 y un 40% los costos asociados a las infecciones. Por lo tanto, no hay donde perderse. El hospital debe asumir, ¿cierto?, con empoderar a su personal y con destinar recursos, ¿cierto? Recursos para que sean destinados a implementar programas exitosos en control de infecciones. El tema de los costos en control de infecciones obviamente va a estar determinado por el tipo de microorganismo que afecta al paciente. ¿Y ustedes creen que existen diferencias en costos cuando los microorganismos que infectan a los pacientes son multiresistentes? Por supuesto que sí, ¿ya? Los costos de hospitalización se incrementan a causa de las infecciones, ¿cierto? Una infección por Staphylococcus aureus meticilino sensible, ya que no sea resistente, incrementa la estancia hospitalaria, ya incrementa los costos por incremento de la estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria se incrementa 10.5 días. Pero si el microorganismo es multiresistente, se duplica. Por lo tanto, ahora estamos, ¿cierto?, con podríamos decir, la llegada de estos microorganismos multiresistentes están poniendo en jaque a los sistemas de control de infecciones y a los profesionales que trabajan en control de infecciones. Están infectando a los pacientes, no están funcionando o no tenemos antibióticos para cubrir el espectro, ¿cierto?, de estas bacterias que están produciendo las infecciones, y se están gastando millones y millones y millones de dólares en tratamientos contra estos microorganismos multiresistentes. Muchas investigaciones han comprobado que las manos del personal de salud juegan un rol determinante, sumamente importante, en la transmisión de patógenos causantes de infecciones asociadas a la atención de salud. Por lo tanto, la higiene de manos es la estrategia más simple, económica y efectiva para controlar las infecciones asociadas a la atención de salud. Y es una acción sumamente simple, pero antes de esta pandemia por coronavirus, el reconocimiento de la importancia que tenía la higiene de manos era prácticamente teórico. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la práctica, la adherencia del personal de salud frente a esta práctica sencilla, simple, económica, ya era de menos del 40%. Es decir, que de una plantilla de 100 personas, el 40% solo adhería a la higiene de manos. Y por lo tanto, usted se pregunta por qué tenemos tantas infecciones, por qué tenemos tantas bacteremias, por qué tenemos tanta neumonía asociada a ventilación mecánica, o por qué se nos han disparado las tasas de infección de sitio quirúrgico, por ejemplo. Higiene de manos, en primer lugar. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que la adherencia a la higiene de manos, el incremento en la adherencia a la higiene de manos es determinante en la disminución, ¿cierto?, de la incidencia de las infecciones asociadas a la atención de salud. En una unidad de cuidados intensivos, normalmente un enfermero tiene 20 oportunidades por hora de higiene de manos con un paciente, ¿vale? 20 oportunidades, entre 20 y 22, imagínense todas las veces que esa persona, que ese enfermero se tiene que higienizar las manos durante la atención de salud. En una hora son muchísimas. Y fíjense ustedes que la relación que existe entre la adherencia a la higiene de manos, ¿vale? La adherencia a la higiene de manos está determinada también por el lugar donde el personal de salud trabaja. Está demostrado que en las unidades pediátricas, los enfermeros, el personal de maternidad, etcétera, tiene una adherencia muy alta a la higiene de manos, ¿ya? Pero la adherencia baja, ¿ya?,
en, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos de adultos. Es un lugar donde hay que higienizarse muchísimo las manos, ya les digo, entre 20 y 22 oportunidades por hora de higiene de manos por paciente, tiene un enfermero, y lamentablemente la adherencia baja, ya baja en unidades de cuidados intensivos, ¿cierto?, con pacientes adultos. Pero ahora, ya, ahora en tiempos de COVID, y yo se los digo que va a haber un antes, hay un antes y un después en el control de infecciones a través de la higiene de manos. Después de esta pandemia, yo creo que nadie va a poner en tela de juicio la importancia que tiene la higiene de manos, el rol que juega la higiene de manos. Yo le puedo decir que como enfermera de control de infecciones, a veces teníamos que rogar a la gente, oiga, por favor, tiene que lavarse las manos antes de tocar, si tocó a un paciente y antes de desplazarse a la otra unidad y tocar al siguiente, tiene que haber una acción de higiene de manos. Pero muchas veces las personas se sentían amenazadas porque tú ibas y decías, pero por favor, sabe que antes de tocar ese catéter, antes de tocar la bomba de infusión, antes de tocar el tubo endotraqueal de ese paciente, usted debe hacer una higiene de manos. Y si deja al paciente, deja la unidad del paciente, se retira y va a tocar a otro paciente, debe hacer una acción de higiene de manos. Había mucha resistencia a esta práctica sencilla, simple, económica y efectiva. Pero ahora con estos tiempos de pandemia, yo creo que ya nadie pone en tela de juicio la necesidad que existe de que esta práctica se implemente y que sea sostenible en el tiempo. En cuanto a las vías de transmisión, volviendo un poco al tema del COVID, ¿cierto? Que es el tema que ahora está en boga, pero no tenemos que olvidarnos que existen otras infecciones que matan a los pacientes en los hospitales, ¿vale? Por eso hablo de infecciones asociadas a la atención de salud, y ahora hablo de la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus. Ambas vamos a combatirlas a través de la higiene de manos y de la higiene de superficies. Y ahora aterrizando un poco el tema a COVID, ¿cierto?, y al control de esta pandemia, ¿vale?, tenemos que reforzar las vías de transmisión, ¿ya? Y sabemos que, y está comprobado, que existen dos vías de transmisión del COVID. Una es la vía de transmisión por contacto directo con superficies que se encuentran en contacto con un paciente infectado, o, ¿cierto?, cuando también está la transmisión por gotitas, teníamos la segunda o el segundo mecanismo de transmisión, que es la diseminación de gotitas que se eliminan cuando una persona infectada estornuda, tose o habla. Y estas gotitas van a caer, ¿cierto?, hasta 1 metro de distancia, y van a contaminar superficies que yo posteriormente, si esa superficie no fue desinfectada, voy a poder adquirir por contacto, ¿ya? Es decir, que alguien tose sobre una mesa y yo luego toco esa mesa y me llevo las manos a los ojos, a las fosas nasales o a la boca, ¿ya? Y esa es la puerta de entrada que tiene en este caso el COVID-19 para infectar a un susceptible. Importante es saber que el coronavirus ya tiene un tamaño muy pequeñísimo, ¿ya? Un tamaño muy pequeño de 0.06 a 0.14 micras, ¿vale? Y que tiene estos dos principales mecanismos de transmisión por gotas, al estornudar, toser y hablar, y la transmisión por contacto, ¿cierto? Yo toco una superficie que está contaminada, ¿por qué? Porque el virus sobrevive horas y días dependiendo de la superficie. Pero ojo, también existe la diseminación del virus por aerosoles, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque los profesionales que están trabajando con pacientes COVID y que realizan ciertas técnicas, ya como por ejemplo la intubación, están en riesgo de adquirir el COVID por aerosoles, porque el procedimiento mismo puede generar aerosoles, y estos aerosoles de alguna manera van a ser la vía en que en este caso el susceptible, que sería el profesional de salud, adquiriría la infección. Por lo tanto, tenemos gotas, contacto y aerosoles que se van a producir en ciertos procedimientos que se realizan en las unidades de cuidados intensivos con pacientes COVID y que producen aerosoles.
Estas gotitas, ¿cierto?, que salen del tracto respiratorio, viajan en la saliva, viajan en el mucus que se expele cuando se tose, se estornuda o se habla, y caen hasta 1 metro de distancia. Las superficies contaminadas con estas partículas, ¿cierto?, con estas gotitas que vienen cargadas de virus, ya contaminan las superficies, y puede ser posible que se contraiga el COVID al tocar una superficie u objeto, ¿ya? Y luego tocarse la boca, la nariz, los ojos, pero esta parece no ser la vía principal de propagación, sino que más bien la de las gotitas. El virus sobrevive de manera variable en diferentes superficies. Por ejemplo, sobre el cobre hasta 4 horas, sobre el cartón hasta 24 horas, sobre el plástico entre 2 y 3 días, y sobre el acero 2 y 3 días. Por lo tanto, es sumamente importante la limpieza y desinfección de las superficies, ¿ya? Y esto es lo que yo quería comentarles acerca de los aerosoles, porque los aerosoles son partículas suspendidas en un gas, y estos aerosoles se producen por disminución del volumen hídrico en las gotas, o se pueden producir en procedimientos médicos. El virus aerolizado tiene una vida media de 1.1 a 1.2 horas, y los aerosoles se producen en los siguientes procedimientos, y en otros más. Yo solo les estoy poniendo algunos ejemplos. En la intubación traqueal, en la aspiración traqueal, en la toma de muestras mediante hisopado nasofaríngeo o faríngeo, en ventilación mecánica invasiva, no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, si el personal de salud está en riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a realizar un procedimiento productor de aerosoles, ese personal de salud tiene que obligatoriamente utilizar todos los elementos de protección personal para protegerse a sí mismo. El riesgo de transmisión por aerosoles, por lo tanto, es del personal de salud que atiende pacientes COVID y que desarrolla estos procedimientos que producen aerosoles. Y aquí tenemos 2 manos, ¿cierto? Tenemos la higiene de manos. La higiene de manos es la piedra angular del sistema de control de infecciones. La higiene de manos es la estrategia más simple, económica y efectiva para reducir las infecciones asociadas a la atención de salud y para combatir la pandemia del coronavirus. Y el impacto que tiene, hay una cantidad de literatura impresionante acerca del impacto que tiene la higiene de manos, esto tan simple, tan sencillo, ya en el control de infecciones. O sea, tenemos muchísima literatura al respecto, pero yo solamente quiero ahora mostrarles un estudio que se hizo, que se publica en el año 2016 en una revista importante de enfermedades infecciosas emergentes. En esta revista se publica, ¿cierto?, cómo el aumento o el incremento en la adherencia de la higiene de manos en un 10%, solo en un 10%, ¿ya? El impacto que tiene en términos de reducción de morbilidad, de mortalidad y de costos, ¿vale? En este estudio ya se quería saber si el incremento en la adherencia a la higiene de manos tenía un impacto, ya en morbilidad, en mortalidad y en costos generales. Se analizaron más de 140.000 momentos que se recolectaron por más de 4.000 observadores. Los observadores son esas personas que se dedican a mirar o a observar, valga la redundancia, si las personas que están trabajando en una unidad clínica o servicio están realizando las acciones de higiene de manos de acuerdo al modelo de los 5 momentos y de acuerdo también al riesgo que tenga un procedimiento, ¿cierto?, donde yo voy a utilizar mis manos. Administración de medicamentos, ¿cierto?, colocación de una vía venosa, bueno, etcétera, ¿ya? Y aquí se demostró que el solo aumento o el incremento en un 10% del cumplimiento de la higiene de manos logró reducir en un 6% las infecciones asociadas a la atención de salud, disminuyó en un 14% las infecciones asociadas a la atención de salud
que estaban ocasionadas por el Clostridium difficile, se lograron prevenir con la intervención 197 infecciones, se logró prevenir un estimado de 22 muertes, y estas reducciones resultaron en un ahorro general de $5 millones aproximadamente. Este estudio lo puedo compartir a través de Yolanda si lo quieren leer o investigar más a fondo. ¿Y qué es la higiene de manos? ¿Qué es este procedimiento tan sencillo, simple y efectivo? Bueno, la higiene de manos es un término genérico que se refiere a la acción de lavar las manos con agua y jabón, que le llamamos el lavado de manos clínico, con agua más jabón con antiséptico, que sería el lavado quirúrgico tradicional, y también tenemos la fricción con compuestos alcohólicos como el alcohol gel, que también se utiliza para la higiene clínica de manos, o también para la higiene quirúrgica. Y el objetivo que tiene la higiene de manos es ofrecer al paciente manos libres de microorganismos patógenos para su atención, es decir, ofrecerle al paciente manos seguras. El objetivo general de la higiene de manos es cortar la cadena de transmisión. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es cortar la cadena de transmisión del COVID, ¿vale? Ese es mi objetivo. Voy a cortar la cadena de transmisión y voy a reducir a través de esta práctica la infección de tracto sanguíneo asociado a catéter, que se produce, ¿por qué? Por la manipulación, ¿cierto?, de las vías venosas, del catéter, etc. Yo lo que voy a hacer con mis manos limpias es romper o cortar la cadena de transmisión. ¿Y cuáles son las manos seguras que tiene que tener el personal de salud? Las manos seguras, que están libres de microorganismos, son aquellas manos donde las uñas están cortas, no tienen esmalte ni brillo, no tienen anillos, y tampoco esas muñecas tienen pulseras o relojes. Manos inseguras son aquellas que tienen uñas artificiales, acrílicas o postizas, que permiten que en el área subungual existan altas concentraciones de microorganismos, uñas largas que permiten el crecimiento bacteriano, y se considera que la uña es larga cuando éstas sobrepasan 1 milímetro desde la zona adyacente a la piel. Ojo con la pintura de uñas, porque la pintura de uñas o el brillo picado permite el crecimiento de microorganismos sobre las uñas, ¿ya? Lamentablemente no tenemos ningún randomized control trial con las uñas, por lo tanto yo no le puedo decir, sí, mire, hay un estudio randomizado doble ciego con las uñas y el esmalte. No le puedo dar esa información, pero como no tenemos evidencia, aquí en Chile se ha normado, y lo han normado los hospitales, es que el personal de salud no debe utilizar brillo de uñas ni esmalte, ¿vale? Por lo tanto, esto no, esto tampoco, y estas son las manos seguras, las manos limpias que finalmente salvan una vida. Pero la pregunta está ahora, ¿cómo higienizo mis manos? ¿Realizo lavado de manos con agua y jabón o fricciono las manos con un preparado de base alcohólica? ¿Ya? El más conocido, alcohol gel. ¿Ya? El alcohol gel, ¿cierto? Que ahora, bueno, todo el mundo está utilizando, que incluso las personas, ¿cierto?, fuera de los hospitales, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, utiliza y está portando en su bolso, en su cartera, porque ya nadie después de esta pandemia va a poner en tela de juicio la importancia que tiene la higiene de manos. ¿Pero con qué me higienizo? ¿Con agua o con agua y jabón, o utilizo un preparado de base alcohólica? Yo les puedo decir que la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud y el CDC recomiendan que si usted tiene disponible un preparado de base alcohólica, lo utilice de manera preferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque los preparados de base alcohólica tienen una eficacia superior, ya disminuyen de una manera más drástica la carga microbiológica de las manos, porque matan a las bacterias o a los microorganismos en las manos. El lavado de manos es un arrastre mecánico, que si usted no realiza bien la técnica, si usted no se lava las manos con agua y jabón por 1 minuto, usted no va a lograr reducir la carga microbiológica de las manos, y va a presentar manos inseguras, perdón. Y eso es lo que yo he observado en todos estos años en que he participado de monitoreos, ¿cierto?, de la compliance o de la adherencia a la higiene de manos, y observo que sí hay voluntad de lavarse las manos con agua y jabón, y la gente ejecuta la acción de lavarse las manos con agua y jabón, pero la técnica es completamente deficiente. ¿Por qué? Porque meten las manos y las sacan. O sea, 10 segundos, 15 segundos,
Con 10-15 segundos usted no logra reducir la carga microbiológica de esas manos, porque lo que hace el lavado de manos es un arrastre mecánico, ¿vale? El alcohol mata a la bacteria, mata al microorganismo, mata al virus en las manos, ¿ya? No es un arrastre mecánico. Por lo tanto, ¿cuáles son los obstáculos que habitualmente se presentan al personal de salud con respecto a la higiene de manos? El tiempo. Yo no tengo tiempo de lavarme las manos por un minuto. O sea, trabajo en una UCI, tengo 20 oportunidades por hora de higiene de manos y yo no estoy 20 minutos de esa hora lavándome las manos con agua y jabón. Por otro lado, tengo un lavamanos en mi servicio, un lavamanos por 5 o 6 camas y lo tengo al otro extremo de la habitación. Por lo tanto, yo no salgo de la unidad del paciente y me desplazo cada vez que necesito lavarme las manos, ¿cierto? Y recorrer una distancia enorme para lavarme las manos con agua y jabón. Por lo tanto, se ha detectado que el personal de salud no se está higienizando las manos de acuerdo al modelo de los 5 momentos, y esto es lo que está generando las infecciones asociadas a la atención de salud. Por lo tanto, una barrera para la higiene de manos es el tiempo. La higiene de manos por el lavado de manos con agua y jabón requiere que usted practique una técnica que dura entre 40 y 60 segundos y termina y culmina cuando usted cerró la llave o el grifo y eliminó la toalla de papel, ¿vale? La fricción de manos con un preparado de base alcohólica, obviamente que cumpla con las recomendaciones y los estándares internacionales en cuanto a concentración, que sea efectivo, que mate virus encapsulados, no encapsulados, que mate bacterias, etcétera. Con 15 a 30 segundos de fricción, dependiendo del fabricante, usted puede lograr reducir 2 a 3 logaritmos la carga microbiológica de esas manos. Y a esto es lo que yo me refería cuando le hablo de que yo he participado en monitoreos de higiene de manos, donde voy a observar, ¿cierto?, adherencia, y voy a hacer una estadística después para mostrarle al hospital estos resultados y decirle, mire, el 50% del personal de salud tiene una adherencia a la higiene de manos y el 50% no, por ejemplo. Y aquí cuando nosotros fuimos con mi colega Naldi a monitorizar higiene de manos, monitorizábamos efectivamente cumplimiento, ¿vale? Adhería, no adhería, adhería, no adhería, de acuerdo al modelo de los 5 momentos. Antes del paciente, ¿cierto? Después de técnica séptica, etc. Pero mi colega, al mismo tiempo, lo que ella hizo fue controlar y monitorear el tiempo, es decir, monitorear la técnica, porque en higiene de manos la técnica es sumamente importante. Yo tengo que ejecutar una técnica que tiene entre 7 a 8 pasos de lavado de manos con agua y jabón para lograr arrastrar mecánicamente la carga microbiológica. Y también debo ejecutar una técnica si me voy a aplicar alcohol gel, ¿vale? Pero fíjense que con el lavado de manos con agua y jabón, si bien había una intención muy positiva de lavarse las manos con agua y jabón, la técnica era deficiente porque no se lograba llegar al tiempo mínimo, ¿vale? Y fíjense dónde se concentra la mayoría de los puntos, entre 40, 30, 20 segundos, ¿vale? Y muy poquitas personas lograban, ¿cierto?, realizar una higiene de manos con el tiempo completo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Una limitante para la higiene de manos es el tiempo. Por lo tanto, la aparición de los preparados de base alcohólica ayudan al personal de salud a cumplir con la técnica de higiene de manos, a lograr reducir las infecciones a través de la técnica por fricción. Y como yo les mencionaba, la técnica de lavado de manos con agua y jabón es, voy a remover físicamente los microorganismos. Si no hago bien la técnica, yo no voy a lograr bajar la carga bacteriana como quiero. Pero la desinfección de manos mata los gérmenes, mata los microorganismos, las bacterias, los virus en las manos. Por lo tanto, el tiempo de acción, cómo mueren, ¿cierto?, las bacterias, cómo mueren los microorganismos, es mucho, mucho más rápido y más efectivo con el alcohol. Y ya no hay duda, hay una publicación en The Lancet del doctor Pitet y del doctor Boyce, ya que llevan esta campaña mundial de higiene de manos, manos limpias salvan vidas. En el 2001 ya aparece, ¿cierto?, la eficacia que tiene el alcohol al 70%, solo al 70%, imagínense, solo al 70% en reducir logarítmicamente la carga bacteriana de las manos en comparación con otros productos que tradicionalmente se han utilizado para higiene de manos, como el jabón sin antiséptico y jabones con yodo o jabones con clorexidina al 4%, que es bastante alta, ¿vale?
El alcohol, ¿vale? Al 70% logró reducir 3.5 logaritmos la carga bacteriana de las manos, y eso es tremendo. Sumado al tiempo, podemos decir que es, ¿cierto? Es la práctica que debería incorporarse en los hospitales. Existe muchísima evidencia del impacto que tienen las soluciones alcohólicas o preparados de base alcohólica en la adherencia, en la disminución de las infecciones. Y esto no está publicado todavía, ¿vale? Es un estudio preliminar, es un estudio en el que participé el año pasado. Aquí en Chile lo íbamos a presentar en un congreso que por temas de contingencia social en Chile y ahora por pandemia no pudimos presentar en el congreso, pero es una publicación que está pendiente, y es un análisis de la carga bacteriana de las manos de enfermeros que se hizo en 3 centros el año pasado, es decir, fue multicéntrico y que fue de alguna manera dirigido por el Instituto Nacional de Heridas y la Universidad Mayor, el Departamento de Microbiología de esta universidad. ¿Ok? Y lo que les quiero comentar aquí es que se hicieron recuentos bacterianos de las manos antes de lavarse las manos, se contó la carga bacteriana de las manos se tomaron cultivos, ¿ya? Antes de lavarse las manos con agua y jabón, después de lavarse las manos con agua y jabón, después de secarse las manos con una toalla de papel, se contaron, se tomó cultivo de las manos, se tomó cultivo después que el enfermero hacía un procedimiento muy sencillo como tomar la presión, y luego se midió la carga microbiológica de las manos después de la aplicación de alcohol gel. Fíjense ustedes los resultados son tremendos, ¿vale? Aquí tengo la carga bacteriana antes del lavado de manos, la carga bacteriana inicial, luego la carga bacteriana o la carga microbiológica, ¿vale? La carga microbiológica después del lavado de manos, ¿ya? Aquí tengo después del lavado de manos. Esta se corresponde a la carga microbiológica después que el personal de salud, que el enfermero, se secaba las manos con la toalla de papel. Imagínense, es decir, que me lavo las manos con agua y jabón y luego me seco las manos con una toalla de papel, ¿vale? Y la toalla de papel me incrementa la carga microbiológica de las manos, ¿vale? O sea, este es un hallazgo sumamente importante. Cuarto, esta es la carga microbiológica después que el enfermero hizo un procedimiento con un paciente, ¿vale? Un procedimiento sencillo, como les mencioné yo, que fue la toma de presión. Y esta E es el resultado de la carga microbiológica de las manos después de utilizar alcohol gel, ¿ya? Fíjense ustedes que es bastante ya determinante. Podemos decir que sí, el alcohol gel es efectivo, es un procedimiento sencillo, corto, y que a la vez nos permite mejorar adherencia y controlar infecciones. Por lo tanto, ¿cuándo voy a usar el preparado de base alcohólica? De acuerdo a la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, usted debe utilizarlo de manera preferente cuando lo tenga disponible, ¿ya? Y las ventajas que tiene el alcohol gel es que elimina la mayoría de los gérmenes, necesita un poco tiempo de aplicación, digamos, entre 15 a 30 segundos, dependiendo del fabricante, está disponible en el punto de atención, usted no lo tiene lejos, usted lo puede tener en el bolsillo, puede estar en la mesita de noche del paciente, puede estar en un dispensador al lado de la cama del paciente, usted lo tiene que tener cerca, ¿vale? ¿Por qué? Porque usted lo va a utilizar siguiendo el modelo de los 5 momentos. ¿En qué momentos va a utilizar el alcohol gel? En el momento 1, en el momento 2, en el momento 4 y en el momento 5, ¿vale? Solo en el momento 3 usted debería, donde hubo exposición o riesgo de exposición a fluido corporal, ese sería el único momento en el que usted obligatoriamente debería usar agua y jabón. Pero en el resto, hágase la vida sencilla. Utilice un buen preparado de base alcohólica, uno que tenga emolientes, uno que no le dañe las manos y que además cumpla, ¿cierto?, con las recomendaciones y los estándares que recomienda CDC y OMS. En general, ¿sabían ustedes que la mayor incidencia de dermatitis irritativa asociada a la higiene de manos se debe al uso de agua y jabón y no a las soluciones alcohólicas? Y es por lo mismo que les hablaba anteriormente, la técnica es tan deficiente que el personal de salud se lava las manos con agua y jabón,
se aplica el jabón, pero no se enjuaga bien. Y después de un turno de 12 horas tiene una acumulación, ¿cierto?, de jabón en sus manos, tremenda, que retira todos los emolientes que tiene esa piel, por lo tanto el estrato córneo se daña, ¿ok? El alcohol gel es bien tolerado, ¿ya? Y está demostrado que disminuye la tasa de dermatitis. El alcohol gel no se va a utilizar si hay una infección por Clostridium, por ejemplo, ¿ya? Ahí sabemos, porque parece que cuando hay una infección por Clostridium, hay que utilizar agua y jabón, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud recomienda que usted puede utilizar el alcohol gel antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, es decir, por ejemplo, control de signos vitales. A ver, hay algo que está pasando aquí en la pantalla, déjenme ver, que dice alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Cómo se puede alejar? ¿Me dan un momento? No sé cómo alejar. Ahí sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud señala que usted podría utilizar alcohol gel en el momento 1, en el momento 2, se sigue esa ventana, no sé a qué se deberá. En el momento 4, que es después de tocar al paciente, y en el momento 5, después de dejar el entorno del paciente o la unidad del paciente. Y que el lavado de manos con agua y jabón se recomienda en el momento 3. ¿Por qué? Porque el alcohol gel se inactiva en presencia de materia orgánica. Y si usted tuvo riesgo de contacto con fluido corporal, por ejemplo, instaló una línea arterial, el médico instaló un catéter venoso central, hizo una punción pleural o hizo una punción lumbar, o hubo contacto con deposiciones, con orina, etcétera, lavado de manos con agua y jabón. Pero en el resto, el alcohol gel estaría indicado y sería perfecto. El alcohol gel debe ser colocado, ¿cierto?, en el punto de atención. Yo no lo puedo tener a la entrada de la habitación, yo lo tengo que dejar en el lugar donde lo necesito, cerca, en la unidad del paciente. Yo estiro la mano y tengo mi alcohol gel disponible, ¿vale? ¿Por qué? Porque debo utilizar el alcohol gel de acuerdo al modelo de los 5 momentos. Y recuerden, un enfermero de UCI tiene 20 oportunidades por hora de higiene de manos. No lo va a lograr con agua y jabón, lo va a lograr sí con alcohol gel, y alcohol gel ubicado en el punto de atención. ¿Cuándo me debo lavar las manos con agua y jabón? Cuando estén visiblemente sucias, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya vimos que el alcohol gel o el alcohol se inactiva en presencia de materia orgánica. Por lo tanto, si usted observa sus manos y las ve sucias, se debe lavar las manos con agua y jabón, ¿vale? O están manchadas con sangre o con fluido corporal, o tuvo riesgo de contacto con este fluido corporal. Mandatorio, siempre, después de ir al baño, y cuando exista fuerte sospecha o evidencia de exposición a microorganismos formadores de esporas. Es decir, cuando hay una infección por Clostridium, usted debe dejar el alcohol y debe utilizar agua y jabón. El tiempo requerido para la técnica de lavado de manos con agua y jabón es de 40 a 60 segundos. Y ahora, pasando al último tema, la desinfección de superficies. La desinfección de superficies está sumamente ligada a la higiene de manos. ¿Por qué? Porque yo le pido al personal de salud que adhiera a la higiene de manos, que se higienice las manos, ya sea por lavado de manos con agua y jabón o por fricción. Pero si luego el personal de salud va a tocar una cama, un monitor, un ventilador mecánico que no haya sido previamente desinfectado, voy a tener nuevamente los microorganismos en mis manos. Y si no soy cuidadoso, voy a tocar, ¿cierto? O voy a realizar un procedimiento con esas manos contaminadas o colonizadas. Por lo tanto, sabemos que el coronavirus, como yo les había mostrado anteriormente, sobrevive muchas horas o días en algunas superficies,
Y ¿sabías que podemos tocar en una hora durante una actividad laboral hasta 200 lugares o superficies? Muchísimo. Y fíjense ustedes la importancia que tiene el tema de la higiene medioambiental o la higiene hospitalaria. En este estudio, esta diapositiva me la facilitó una colega, Naldi, y fíjense ustedes que aquí lo que hicieron fue limpiar primero, la primera placa es una incubación, ¿cierto?, de microorganismos que se hizo antes de que la persona limpiara, ¿ya? Antes de que el personal de aseo limpiara, se tomó un cultivo y se puso en esta plaquita, y esas son las colonias que aparecieron. Después que el personal de limpieza limpió, se tomó otro cultivo, y fíjense ustedes cuántas colonias habían. La higiene hospitalaria es sumamente importante, y es sumamente importante tener entrenados a las personas que realizan la higiene hospitalaria, que limpian y que desinfectan el hospital. ¿Por qué? Porque eso es determinante en la aparición de las infecciones, y eso está sumamente demostrado. Aquí en Chile está el servicio de limpieza en los hospitales está tercerizado, es decir, que son compañías externas al hospital que envían gente que muchas veces tiene un bajo nivel cultural o educacional, y que las lanzan, ¿cierto?, al hospital a limpiar, pero esas personas no tienen idea de lo importante que es su trabajo y su labor, y el hospital tiene que asumir con la responsabilidad de mantenerlos entrenados, si no van a tener tasas muy elevadas de infecciones. Y ya hemos visto, el coronavirus sobrevive horas y días, y otros microorganismos también, ¿vale? Sobreviven, por ejemplo, un Staphylo aureus en una superficie puede llegar a sobrevivir entre 7 entre 7 días y 7 meses, el enterococo entre 5 días y 4 meses, el Acinetobacter entre 3 días y 5 meses, el Clostridium, que son Clostridium difficile, 5 meses, el norovirus entre 12 a 28 días, etc. ¿Vale? Por lo tanto, los microorganismos sobreviven en las superficies. Por lo tanto, la higiene de superficies y la desinfección de superficies y la higiene hospitalaria en general es sumamente importante. ¿Sabías tú que las manillas de las puertas y los grifos pueden tener 200.000 gérmenes por centímetro cuadrado? Son cifras sumamente altas. ¿Y sabías que el 35% de los dispensadores y los grifos están contaminados con altos niveles de bacterias? La contaminación ambiental, entonces, o la contaminación al medio ambiente hospitalario se debe a técnicas de aseo y desinfección de superficies que no se realizan sistemáticamente, falta de supervisión de estas técnicas de aseo. Por ejemplo, los teclados de la estación de enfermería han presentado elevada carga de biomasa, los dispensadores de antisépticos no han sido instalados, ¿cierto?, con la fecha en que se instalaron o cuando se retiraron. Las cortinas separadoras entre las unidades de los pacientes están altamente contaminadas porque son lugares que se manipulan mucho, y la visita de los familiares también facilita la contaminación cruzada, por ejemplo, por uso inadecuado de los delantales que se utilizan o de las pecheras que se utilizan para las visitas. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que existe una elevada tasa de contaminación de superficies por diferentes microorganismos, y ahora más el coronavirus. Quizás nosotros no los vemos, pero están allí. Por lo tanto, no tenemos que seguir dando palos de ciego, sino que tenemos que implementar un sistema fuerte de control de infecciones con vigilancia epidemiológica activa y con la higiene de manos como piedra angular del sistema de control de infecciones, asociado a una muy buena o excelente higiene medioambiental o hospitalaria. Y los estudios han demostrado, ¿cierto?, que las manos de los trabajadores de la salud tienen la misma probabilidad de contaminarse con microorganismos multiresistentes tocando superficies en las habitaciones de pacientes colonizados o cuando tocan la piel de esos pacientes. Los pacientes que ingresan en habitaciones que habían sido previamente ocupadas por un paciente colonizado con un multiresistente tienen un mayor riesgo de adquirirlo durante su hospitalización. En un congreso en el que estuve en Europa, se hablaba de los 6 momentos de la higiene de superficies o de la desinfección de superficies.
y mostraba, así como los 5 momentos para la higiene de manos, mostraba los 6 momentos para la higiene de las superficies. Por ejemplo, antes de colocar la bandeja con los alimentos del paciente, después de haber realizado un procedimiento que envolvía fecas, después de haber curado una herida, el medio ambiente que está alrededor de la herida, alrededor del paciente, hay que limpiarlo. Después de asistir a un paciente que tosió o que vomitó, cuando las superficies están visiblemente sucias, y después de haber dado un baño en cama a ese paciente. ¿Cuál es el objetivo de la higiene de superficies? Es romper la cadena de transmisión, por lo tanto, actúa de manera sinérgica con la higiene de manos. ¿Y dónde tengo que limpiar específicamente? Me tengo que preocupar de los sitios que son sumamente visitados, ya que son sumamente tocados. Y hay sitios que nosotros tocamos muchísimo, por ejemplo, la manilla de las puertas, las cortinas separadoras, ya entre una unidad y otra, los timbres de llamada, las barandas de las camas, los interruptores de la electricidad o de la luz, los teclados del computador, los equipos de monitoreo, las máquinas de hemodiálisis, las áreas de pared alrededor del inodoro y los bordes de las cortinas de privacidad. Por lo tanto, tengo muchos lugares en los que yo debo, de alguna manera, concentrarme, ¿cierto? Y enfocar mis recursos en la limpieza de superficies de alto contacto, ¿ya? Porque tienen alto riesgo, ¿ya? De que si yo lo toco, voy a contraer una infección que yo mismo, como personal de salud, me puedo enfermar o puedo infectar a un paciente y llegar a matarlo, ¿vale? Por lo tanto, tengo que enfocarme ahora, durante esta pandemia y siempre, en que debo identificar todas estas superficies que tienen alto contacto y alto riesgo, ¿vale? ¿Y cuál es el protocolo de limpieza en coronavirus de aquí de Chile, que también se los puedo compartir con Yolanda? Y se basa en que la limpieza, que antes de una desinfección, utilizando un desinfectante, que habitualmente es cloro, ¿vale? Yo debo hacer una limpieza, porque los desinfectantes habitualmente se inactivan en presencia de materia orgánica. Por lo tanto, usted siempre debe limpiar la superficie, retirar la materia orgánica con la ayuda de algún detergente, ¿ya? Con la ayuda de algún detergente, y luego, posteriormente a la limpieza, se debe ejecutar la acción de desinfección de esta superficie, utilizando un desinfectante, ya que habitualmente se utiliza en conjunto con una toalla, con un paño de fibra o de microfibra, o un trapeador u otros métodos. Y los desinfectantes de uso ambiental que habitualmente se utilizan es la solución de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y fenoles. Yo solamente les voy a hablar del hipoclorito, que es lo más básico y lo que más se está utilizando, y de algún amonio cuaternario que se utiliza en conjunto con alcohol para también desinfección de superficies. Y la desinfección ambiental, en esta guía, la recomendación es el uso del hipoclorito, ¿ya? Y se recomienda entonces que el hipoclorito tenga una dilución al 0,1%, ¿vale? Y la dilución de 1 es a 50 si se usa cloro doméstico en una concentración inicial del 5%, y esto que les estoy diciendo de la concentración inicial al 5% equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20 cc de cloro, es decir, 4 cucharaditas, y logramos con eso una concentración del 5%. Esa sería la mezcla que hay que hacer cuando nosotros utilizamos cloro en casa, ¿vale? Para desinfectar nuestro hogar, ahora en tiempos de pandemia. Y cuando yo tengo a un paciente, ¿cierto? COVID, por ejemplo, en casa, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que desinfectar, ¿vale? Y lo que más se está utilizando en casa es el hipoclorito, ¿vale? Y en la habitación o el baño de ese paciente enfermo, ojalá sea exclusivo, y la persona que cuida a un paciente COVID en casa debe reducir al mínimo las visitas. Por lo tanto, va a entrar, ¿cierto?, a realizar una desinfección, una limpieza y desinfección de todas las superficies, pero no lo va a hacer de manera frecuente. ¿Por qué? Porque tengo un paciente, ¿cierto?, que puede estar infectando y puedo contraer la infección. Y hay otros productos que combinan los alcoholes, el alcohol con el amonio cuaternario,
que vienen listos para ser utilizados, que los puedes encontrar también en toallitas que vienen impregnadas con el producto, o en spray, donde la solución termina siendo una espuma, y esa espuma se utiliza con un pañito, ¿ya? O con un pañito de microfibra, por ejemplo, y es esta combinación de alcohol con amonios cuaternarios, ¿vale? Son rápidos, son efectivos, vienen listos para ser utilizados, no generan aerosoles, ¿vale? Y tienen un amplio espectro microbiológico, ¿vale? Contra virus encapsulados, no capsulados y contra bacterias y bacilos, ¿vale? Y estos productos, en la guía también se menciona que hay muchos aparatos, monitores, que son sensibles al cloro y sensibles al alcohol. Por lo tanto, la utilización de productos que vienen ready to use, que vienen listos para ser utilizados, que combinan amonios cuaternarios con alcoholes, son amigables con los equipos médicos, son amigables con los elementos que tienen acrílicos, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, la vida útil de monitores o de equipos médicos que son sumamente costosos, ya estos productos logran de alguna manera desinfectar, pero también alargar la vida media de productos que son sumamente caros y sensibles al cloro o al alcohol. Por lo tanto, para prevenir las infecciones, ¿cierto? Y controlar esta pandemia, nosotros debemos instaurar un programa de prevención y control de infecciones que se base en una vigilancia epidemiológica activa con la higiene de manos como piedra angular del sistema de control de infecciones, pero no la única estrategia, ¿cierto? La vamos a usar en conjunto con los aislamientos de pacientes y con la higiene medioambiental o la higiene hospitalaria. Muchas gracias.